Bien, vamos a empezar, muchachos. ¿Cuál es el concepto de evolución? ¿Qué significa evolucionar? Ir adelante, ir hacia atrás. Adelante. Muy bien. Entonces, es avanzar. Avanzar en el tiempo. Los evolucionistas dicen, conforme los individuos avanzan, van adaptándose a su medio. Imagínate la evolución como un túnel, ¿ya? Imagínate un túnel. ¿Ya? Mira, mira, mira. Mira el túnel y está ingresando un auto rojo, ¿ya? Entra un auto rojo. Ahora, tú esperas que salga. ¿Qué esperas que salga ahora del túnel? El auto rojo. El mismo auto rojo. Ahora, ¿podrá salir un auto, ya no un auto, sino una camioneta verde? No. Imposible, ¿no? Porque tú has visto que entró un auto rojo, o sea, y esperas que salga un auto rojo. No va a salir una camioneta verde, menos va a salir un avión. Ahora, eso mismo apliquemos en la evolución. Imagínate que el túnel es el tiempo de la evolución. Y entra un camello, ¿ya? Entra un camello. ¿Qué esperas que salga? Un camello. Un camello. Camello. Lógico, ¿no? Pero la evolución dice que no. Los evolucionistas dicen no. Entra un camello y sale una tortuga. Bueno, entra un caballo y sale un elefante. Entra un chimpancé y sale un hombre. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó en el proceso? ¿Ves? Entonces ahí hay algo que debemos tener en cuenta eso, ¿no? Llevo más o menos así, como que 3 años. Bueno. Decía que, all right. Entonces, el concepto de evolución solo es un concepto. Dice, los individuos van cambiando con el tiempo hasta convertirse en otra especie. Repito, ¿eh? Ese es el concepto. Tú lo puedes verificar. Los individuos van cambiando con el tiempo hasta convertirse en otra especie. Dicho de otra manera, el pescadito, el pez, con el tiempo cambia de medio y se convierte en sapo. El sapo cambia de medio y se convierte en tortuga. La tortuga cambia su medio y se convierte en águila. Y el águila cambia de medio y se convierte en simio. Y el simio cambia de medio y se convierte en humano. Eso dice de manera general la evolución. ¿Tú qué piensas? ¿Que es así? Ahí vamos preguntando porque ustedes ya han hecho la primera parte. ¿Tú qué piensas, Roxana, Suyón? Que no. ¿Por qué no? No sé, me parece algo ilógico. Pero Claro, rompe toda la lógica, ¿no? Rompe toda la lógica. Bien, vamos a ver entonces qué piensa ahora el señor Carlos Condemarín. A ver, Carlitos, ¿qué Creo piensas que tú? no es exactamente eso. O sea, en parte, por una parte sí tendría sentido, pero por otra no. Porque, o sea, es como que las especies van adaptándose a su medio, pero no se podrían convertir en otra especie. Básicamente eso. O sea, podrían cambiar algunas cosas a través del tiempo, pero no se podría cambiar todo. Claro, de repente, en vez de ser blanquito, se convirtió en plomito, puede ser, ¿no? Pero no cambió de especie. O sea, no debería haber un cambio de especie, sino
Algo que diferencie, o sea, o que identifique que ha evolucionado. Ok, está bien, está bien. Muy bien, yo también tengo una opinión sobre el tema y yo no creo que así fue. Es imposible que así sea. La genética dice que es imposible porque hay varios puntos a tratar. Punto número 1. ¿Cuántos cromosomas tiene el chimpancé y cuántos cromosomas tenemos nosotros? ¿Cuántos tenemos nosotros? 46. 46. ¿Cuánto tiene el chimpancé? 48. Pero no soy chimpancé y el chimpancé no es humano. Hasta hoy hay chimpancés y hay humanos. Yo no he visto que los chimpancés hayan dejado de existir. Pero bueno, la evolución dice así, y hay teorías. Una primera teoría surgió en el año 1809 y la propuso el científico Jean-Baptiste Lamarck, llamado Caracteres Adquiridos. Este científico publicó un libro titulado Filosofía Zoológica. Y en ese libro habla de la jirafa. Y habla específicamente del cuello y las patas. ¿Qué dice él del cuello y las patas de las jirafas? ¿Qué tanto sirve el cuello para alcanzar la copa de los árboles? Y le creció. Muy bien. Él dice que al principio las jirafas eran así. Imagínate que esta es mi jirafa. ¿No? Este es antes, y este después. Él decía que las jirafas antes tenían cuello corto y patas cortas, pero después cuello largo y patas largas. Como dijo Roxana, ¿qué pasó? ¿Por qué se estiró su cuello? Alcanzar Alcanzar su la copa de alimento. los árboles. Y con el tiempo se estiró. Ahora, ¿qué pasa? Ahora sus hijos también nacen con cuello largo y patas largas. ¿En qué se basa? Esta teoría se basa en el uso y desuso. ¿Qué quiere decir uso y desuso? Si un órgano no lo usas, no funciona, se atrofia. Pero si le usas, se desarrolla más. Los cambios se producen por las necesidades. Y los descendientes adquieren dichos cambios. Pongamos un ejemplo. ¿Qué dice ahí? ¿Vio el nuevo método de caza de las ballenas? Bueno, yo nunca he visto ballenas, pero tampoco he visto... lo único que sé es que abren su bocaza, ¿no? Y dejan que los peces entren. Bueno, no comen peces, sino comen krill. Bueno, de repente hay mucha cacería de ballenas, pues, y está en peligro de extinción, sobre todo la ballena azul. Pero eso vamos a verlo luego. Mira, yo conocí un hombre delgado como yo. Se metió al gimnasio y después de un año salió fortachón, físico-culturista. Músculo, todo grande. Pregunto, según esto, ¿sus hijos nacerían fortachones, así físico-culturistas? No. Según Lamarck, sí. Sí, según la Marcia. Según Lamarck, sí. Claro, según Lamarck, sí, pero ¿en la práctica ocurre eso? No. Otro ejemplo. A ciertos perros le cortan las orejas y le cortan la cola, ¿verdad? Creo Sí. que a los pitbull hacen eso. Sí, mayormente los pitbulls. Mayormente a ¿Por los qué? pitbull. La pregunta es, cuando tienen sus cachorritos, ¿nacen con orejas cortadas y cola cortada? No. No. Según esta teoría, debería ocurrir así, ¿no? Sí. Pero no ocurre. Por lo tanto, esta teoría de Lamarck ya no se acepta, se rechazó. Porque dice, no ocurre así. Pero él pensaba que era así, 1809. Y él se considera el padre de la biología moderna. Atención,
El primer científico en acuñar el término biología fue Jean-Baptiste Lamarck, padre de la biología moderna. Publicó una obra llamada Filosofía Zoológica, y ahí explica la teoría evolutiva. Entonces, él no dice que la jirafa se convirtió en camello, no, sino que se modificó ciertos órganos. Señores, yo conocí una persona que se fue a vivir a Canadá. Era así como nosotros, no blanco, no negro, ¿no? Se fue a vivir a Canadá. 10 años y vino de visita. Vino con la piel clara y el cabello claro, o sea, casi castaño. No se lo pintó, pero siguió siendo la misma persona. Yo les pregunto, ¿por qué cambió el color de su piel y su cabello? ¿Por el medio? Por el medio. ¿El lugar donde estuvo influyó o no? Sí. Ahora Sí. cambiemos de lugar. No vamos a Canadá, vamos a África. 10 años allá. ¿Cómo crees que vendremos? Más oscurita Una piel más oscura, cabello más oscuro. Claro, pero no vengo hecho un mono, ¿verdad? Solamente me adapté ¿a dónde? al medio Sí, Al medio ambiente. Examen dijo así: la adaptación es parte de la evolución. ¿Verdadero o falso? verdadero. Verdadero. En el proceso de la evolución, los individuos se van adaptando. Y adaptarse significa acomodarse al medio. Si hace mucho frío, me pongo una casaca, como hoy. Si hace mucho calor, me saco la casaca. Claro, pero un oso polar no puede hacer eso. Y además, no necesita, porque el oso polar siempre vive ahí en los polos. Y hace hibernación cuando no tiene que comer. Entonces, señores, esto fue la primera teoría sobre la evolución. Caracteres adquiridos por Jean-Baptiste Lamarck, donde habló del cuello y las patas de las jirafas. Y su libro se tituló Filosofía Zoológica, considerado el padre de la biología moderna. ¿Y quién es el padre de la biología tradicional? Aristóteles. Hagan esa primera teoría. ¿Preguntas? Esteban, ¿preguntas? Roxana está con calor, está con polito nomás. Calurosa esta chica. Fernando pregunta, ¿Fernando o Fernández? No sé qué es. José Palma pregunta. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Solamente se podía adquirir características físicas o también podrían ser conductuales? ¿Conductas? Eso es adaptación, pues. No, o sea, me refiero a comportamientos así, Claro, en los animales. la adaptación es cambios etológicos, de comportamiento, fisiológicos y morfológicos. Todo eso es adaptación. Ya, profesor. Gianluca, ¿qué pasa con la cría de un oso polar y un oso grizzly? Bueno, eso solamente ha habido un caso en el mundo, nada más. Porque los osos grizzly se fueron más allá, en Alaska, y se encontró con un oso, parece que le gustó la osa blanca, y hicieron cositas,
y nació ahí un híbrido. Pero eso no es una población, eso es un accidente. Pero ese híbrido no tiene crías, ya se murió por si acaso. Claro, entre osos sí puede porque los osos tienen la misma cantidad de cromosomas, son híbridos. ¿Puedo borrar? Sí, profe. La otra teoría en selección natural, que en un principio fue propuesta por el científico Carlos Darwin, pero que también de manera paralela otro científico, Alfredo Wallace, también hizo lo mismo. Entonces, hoy la teoría se le atribuye a los dos. Darwin, Wallace, selección natural 1859. Fíjense, muchachos, después de 50 años de la teoría de Lamarck, ahora surge la otra teoría, propuesta por Carlos Darwin y Alfredo Wallace. ¿En qué se basa esa teoría de ellos? Ellos hicieron viajes diferentes. Uno a Madagascar y otra a las Galápagos. ¿Quién fue a Galápagos? ¿Darwin o Wallace? Darwin. Darwin. Y Wallace fue a Madagascar. E hicieron trabajos muy parecidos. Darwin habló en Galápagos de unas pequeñas aves, 13 aves con picos diferentes. Y él creía que eran aves diferentes, pero eran la misma especie, simplemente que cada una se adaptó a su propia isla. Picos largos, picos cortos, picos curvos, picos menos curvos, dependiendo del medio. Mira, supongamos, esta es la Tierra, acá hay gusanos. Este es un gusano, ¿eh? Acá es otro gusano. Acá también hay otro gusano más gordito, más gordito. Otro gusano más gordito. Y este es el pajarito. Vamos a ver un pajarito, ahí está. Ahí está. Gusanos flaquitos y gusanos gorditos. Bueno, si tú fueras el pajarito, quisieras comerte el gusano gordito, ¿no? Porque está suculento. Pero mira su piquito. ¿Dónde podría comer? ¿Del gusano A o del gusano B? De la Ah, ¿Por qué no puede del B?
Porque son muy grandes. Es muy chiquito y eso. El pico no le ayudaría, ¿verdad? Ajá. Pero él encontró en otra isla pajaritos con picos así. Ya supongamos que es el pajarito, ¿no? Que el pico más largo, o sea que podía entrar más. La pregunta es, si no hubieran esos gusanos, con el tiempo, ¿cuál de los pájaros se extingue? El de pico pequeño. Pequeñito. ¿Por qué el de pico pequeño se extingue? ¿Por qué razón? Tiene complicaciones para comer. Porque no podría adquirir su alimento. Porque no pudo adaptarse, pues. Ahora, Darwin decía que con el tiempo el pico de ese pajarito crece. ¿Crees que es así? No. Pues, bueno, ellos pensaban, es que con el tiempo crece. Pero si mientras tanto no está comiendo, ¿cómo va a crecer? Pasa un día, no come, pasa 2 días, ya pasa 3 días, el pajarito no puede. ¿Qué hace? Desnutrido. Está débil, se muere desnutrido, pues. Como ves, hay variedades de aves. Por lo tanto, el ave que se puede adaptar al medio es igual que el examen de admisión. Hay 300 vacantes y postulan 3.000 alumnos. Bueno, si hay 300 vacantes, solo ingresarán 300. 2.700 van a salir, no van a poder ingresar. No significa que se van a extinguir, ¿no? Entonces, en esta teoría se habla de algunos puntos importantes. Miren, dice, hay aumento de la reproducción. Si aumenta la reproducción, hay aumento de la población. Al aumentar la población, hay mayor competencia. Y al haber más competencia, ¿qué dice acá? El más apto sobrevive. El más apto sobrevive. ¿Qué dijo examen de admisión? ¿Verdadero o falso con respecto a la teoría de Darwin-Wallace? Dice, en la teoría de Darwin, los genes tienen un factor muy importante. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Falso. Falso, porque no hay genes acá. ¿Dónde menciona Sí, genes? completamente. Darwin y Wallace no conocían genes. Los genes, el estudio de la genética lo hace Mendel después 1865. Y el gen como gen recién se conoció en 1908. Dice, ¿verdadero o falso? La reproducción es un factor importante. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Crea la competencia. Claro. Imagínate que en esa área pueden comer 100 toros, vacas, un ganado de 100 individuos. Pueden comer. Pero ahora en esa misma área ya no hay 100, hay 500. ¿Qué es lo que va a escasear con el tiempo? La comida. Los Los alimentos Los alimentos. ¿Qué van a hacer entre estos animales? Competir. van a... Van a pelear, Sí. van a competir. Por eso dice, al aumentar la población hay mayor competencia. ¿Y qué pasa con los que no coman? Se muere. Entonces acá, ¿cuál es el factor determinante? ¿Cuál es el factor determinante? Una competencia. Eso no te olvides en la teoría de Darwin-Wallace, el factor, la competencia. ¿Por qué se compite? Por territorio, por alimentos y por familia. ¿Has visto los documentales de Nat Geo? Por ejemplo, un león macho quiere quedarse con las hembras. ¿Qué hace? Mata al otro macho y a las crías. Claro, mata al otro macho de las crías. Sus crías Entonces él se queda el más fuerte. Y así ocurre en el mundo animal. ¿En nosotros ocurre eso? O sea, yo quiero quedarme con todas estas chicas, lo mato a todos ustedes. ¿Así ocurre? No ocurre. Ya, supongamos que los mate a todos ustedes. ¿Ya por eso ellas van a estar conmigo? No, me denuncian. No ocurre con nosotros. ¿Ves? Pero sí ocurre en el mundo de los animales. Entonces, no te olvides, ni Darwin ni Wallace hablaron de genética, porque no lo conocían, no sabían.
El más apto sobrevive. Hay mayor competencia. Aumenta la población. En este momento, chicos, en esta parte, se presentó un estudio. Ese estudio se llama Dinámica de Poblaciones. Dinámica de Poblaciones, presentado por el señor Malthus. Malthus fue un científico alemán que publicó un estudio sobre dinámica de poblaciones. ¿Qué significa dinámica? O sea, las poblaciones, ¿por qué crecen? ¿Por qué no crecen? ¿Por qué aumentan? ¿Qué pasa ahí? Entonces, ese estudio de Malthus, Darwin lo usó para explicar su teoría. Por eso que el examen de admisión decía así: ¿quién contribuyó con la teoría de Darwin para explicar el crecimiento de las poblaciones? ¿Quién contribuyó? Malthus. Acá es importante esto, ¿no? ¿De acuerdo? Preguntas. ¿Sería Wallach alguien le contribuyó o cómo llegó a esa Dice, idea? pero ahí, espérate. Aquí Aldo Soto dice, pero Malthus es economista. ¿Y qué tiene que ver eso? Mendel, el padre de la genética, no era biólogo, era estadista. O sea, había estudiado estadística. Era un monje que estudiaba estadística. No sé qué tiene que ver eso. Y más aún, pues si es economista, él pudo explicar mejor el crecimiento poblacional. Ah, ya, ahora sí, muy bien, Aldo. Por dato está bien, pues, eso es cierto, ¿no? Sevilla, preguntas. Ninguna, profesor. Profesor, una pregunta. Y si la Dime. especie sigue cambiando constantemente, ¿ya se podría decir de una nueva especie? Bueno, según la teoría. Si la especie sigue cambiando, podríamos... Pongamos una especie cualquiera, a ver. Un canario podría cambiar de color y sigue siendo canario. O sea, no se convierte... Pero tienes que definir qué es una especie. ¿Qué es una especie? Un grupo de individuos con características... ¿Similares? Ajá, semejantes, ¿no? ¿Mm? Con características. Entonces, si un individuo, por ejemplo, cambiaría de cambio tras cambio y hasta que el cambio se haga drástico. Ya Ahí sí sería se un podría fenómeno, decir. ¿no? Estás hablando de un individuo. No estás hablando de una población. Eso es muy importante, ¿eh? Ah, ya, La ya, ya. evolución, Sí, sí. ¿dónde actúa? ¿En un individuo o en una población? Población. En una población. Y tú sabes que una población es un conjunto de individuos de la misma especie. Sí, sí. Imagínate una bandada. O sea, de palomas blancas, plomas, negras, marrones, con manchas. Es una banda de palomas. Todas son palomas, diferentes variedades, ¿no? Son variedades. Si una de esas palomitas cambió, ¿eso es evolución? No. No. Para que sea evolución, tienen que cambiar ¿quiénes? Toda la Toda bandada. la población, pues. Entonces, ¿qué pasó con esa palomita? De repente ha sufrido una mutación. Ya. Ya, profesor. Gracias. Profesor, ¿Wallach de qué se guió para llegar a la similar conclusión que Darwin? Ah, que los estudios que hicieron cada uno por su cuenta
los compararon después y vieron que eran semejantes. O sea, los estudios de Wallace coincidían, las conclusiones eran semejantes a la de Darwin. Entonces a los dos se les atribuye la teoría. Lo que pasa es que al principio se le atribuyó a Darwin porque él pertenecía a la aristocracia londinense. El otro era como yo, digamos, no era importante, pues. Pero debido a su trabajo, lo tuvieron que considerar. ¿Puedo borrar? Profesor. Sí. O sea, selección natural también se le podría decir darwinismo. Claro. ¿Sí? Sí. Pero no, o sea, no estaría desacreditando a Wallace. Es que al principio era así. Por eso que hoy la universidad se encarga de dar crédito a Wallace. Pero eso fue después. Por eso que un examen en la universidad, no para los pre, sino para los chicos universitarios, tercer ciclo, cuarto ciclo, hablan de evolución, y ellos hablan de Darwin Wallace, no solamente de Darwin. Según la teoría de Darwin Wallace, ¿qué pasa quien que no se adapta al medio? Muere. No sobrevive. No sobrevive. ¿Han escuchado hablar del topo? El topo es un animal que vive ¿dónde? Bajo tierra. Bajo tierra. Debajo tierra. Y sale en la noche, ¿no? Porque en el día, ¿por qué no puede salir? Sensible a la luz solar. Pregunto, ¿eso es caracteres adquiridos o es selección natural? Piénsalo, piensa. El topo, ¿encaja con la teoría de Lamarck o la teoría de Darwin? De Darwin. La tercera teoría, neodarwinismo. Pero ¿cuál es la respuesta a la pregunta? Ya creo que Carlos dio. La del topo es Darwin, porque se adaptó. Él se adaptó al medio. Danny y Joey que apilaron bizcochos de vainilla con relleno de dulce de leche. Ñam, 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 rico. Cuéntalo. Usaré dulce de leche porque es un sabor clásico a lo largo ¡Bravo, bravo! Es un dulce rico y delicioso de leche acaramelada. Muy bien. Bravo, muy bien. Ahora sí escucha. Mira la palabra, neodarwinismo. O sea, hay un grupo de científicos encabezado por Dostoyevsky que apoya la teoría de Darwin. Pero en primer lugar, rechaza la teoría de Lamarck. O sea, esa teoría no acepta a Lamarck. Dice, eso es imposible que ocurra. Y esta teoría unifica la selección natural de Wallace y Darwin, la genética de Mendel, la recombinación y las mutaciones. Estas mutaciones pertenecen a Hugo de Bryce. Genética, ya sabes que este pertenece a Mendel, pues, ¿no? Señores, ¿cuál de eso es crossing over? Recombinación. En la actualidad,
se considera a la recombinación como el factor más importante de la evolución. ¿Tú recuerdas que la recombinación, el crossing over, ocurre en mitosis o meiosis? ¿Meiosis 1 o meiosis 2? 1. Meiosis 1, pues. ¿Y la recombinación qué garantiza? O sea, el crossing over, ¿qué garantiza? Variabilidad. La variabilidad. Si tú tienes ojos negros y tu hermano o hermana tiene ojos verdes, ¿son diferentes especies? No. No, simplemente variedad de colores debido al crossing over. Si tú eres crespo y tu hermano es lacio, ¿son diferentes especies? No, simplemente variedad de cabello, crossing over. Si tú eres blanca y tu hermanita es morena, crossing over. Entonces, para Dohansky, la selección natural propuesta por Darwin sí ocurre, pero hay que considerar la genética de Mendel, la recombinación y las mutaciones. Para el doctor Hugo de Vries, la principal fuerza de la evolución es la mutación. Eso tengo en cuenta. Para Vries, la principal fuerza evolutiva es la evolución. Es la evolución. Mutación, ¿ya? Mutación. Pero en la actualidad, la principal fuerza es esta. Entonces, eso es el neodarwinismo. Y en la actualidad, ya estamos siglo XXI, existe otra teoría evolutiva. Esa teoría se llama el diseño inteligente. Esa teoría también tiene estudiosos del tema. Diseño inteligente. O sea, para este grupo de científicos, ha habido un gran diseñador, un arquitecto, que construyó todo e hizo posible la vida. Esa teoría ya tiene aproximadamente 40 años en vigencia. Mira, 40 años en vigencia. Y nosotros aún ni siquiera lo ponemos en el prospecto. O sea, ya tiene 3 a 4 décadas de vigencia. Europa ya lo discute, Estados Unidos ya lo discute, pero en nosotros todavía seguimos con la teoría propuesta por ellos, y esto fue en el año 1925. 1925. Estamos en 2021. Pero bueno, en el prospecto te pide eso. Haz esa teoría. Avíseme para borrar. Ángeles, preguntas. Mica, preguntas. No, profesor, todo. Al lado de mutaciones, Hugo de Vries. Jessica, el nombre del científico Hugo de Vries. Yamile, preguntas. Nilda, preguntas. Cristian, preguntas. Gran amor, has sido tú, aurora, paraíso de juventud. Profe, yo tenía una pregunta. Antes lo puse, pero no me leyó. ¿El tipo de sangre de los humanos, dentro de qué tipo de evolución entraría?
O sea, creo que es genética, pero eh, mm, quiero saber más que todo qué tipo de teoría explicaría eso, porque la única que he encontrado es que dice que es un, ¿cómo se dice? Se podría decir que es una coincidencia o un capricho de la evolución o algo así. Carlos Vidal, Carlos Vidal, Bill Kauman. Carlos Vilcahuamán. Carlitos, mira, nadie absolutamente puede dar algo concreto con respecto a la evolución, nadie. Todos son especulaciones. Desde que empezó la teoría hasta hoy, 2021, julio, cada vez la teoría, imagínate una pared hecha de ladrillos, ¿ya? Imagínatelo así. Desde 1809. Esa pared con el tiempo ha ido perdiendo ladrillos. No ha ido aumentando, ha ido perdiendo. Poco a poco, poco a poco. Ahora, esa pared ya pues queda algunos ladrillitos nada más. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo, no? Sí, Ok. ¿Por qué razón? Porque no hay sustento científico. Por ejemplo, tú mencionas los grupos sanguíneos. ¿Qué tiene que ver los grupos sanguíneos con la evolución? ¿Sabes qué hace posible un grupo sanguíneo? Una proteína. ¿Cómo se llama esa proteína? Antígeno. ¿Dónde están los antígenos? En la membrana de los hematíes. ¿Cuántos antígenos fueron? Al principio decían que habían 4. Luego dijeron 6. ¿Sabes cuánto dicen ahora? Más de 130 diferentes antígenos en la membrana de los glóbulos rojos. Por esa razón es que no se puede dar algo definido. Y también hay otras cosas, pues. Yo te digo, por ejemplo, personalmente, no personalmente. Según la teoría, ¿todos los seres vivos provienen de las bacterias o no? sí, Claro, el origen de la vida dice que la bacteria empezó a evolucionar, a cambiar y se convirtió en mitocondria, y la célula, y pluricelulares, y amebas, y etcétera, etcétera. Los peces se convirtieron hasta llegar al hombre. Es imposible eso. ¿Sabes por qué? Porque la bacteria tiene un solo cromosoma. Y la bacteria que ves ahora también tiene un cromosoma. Yo tengo 46. ¿Cómo es que la bacteria hizo que los cromosomas se multiplicaran? Ah, dijeron que el ADN es una molécula que se autorreplica y por eso, pues, sí es verdad, se autorreplica, pero la cantidad de cromosomas no puede cambiarse, porque si se cambia, supongamos, hemos mencionado hace rato, si yo hubiera nacido con 47 cromosomas, ¿sería una persona normal? no. ¿De qué sufriría? Trisomías. Trisomía del par 21. ¿Síndrome de qué? De Down. Una pregunta. Imagina que yo soy un niño Down. ¿Soy otra especie? No. No. Solo ¿Puedo tiene un tener hijos? cromosoma. No. Sí. No. Ningún niño Down puede tener hijos. Son estériles. Ya, ahora supongamos Félix tiene... Ya, Félix y yo somos personitas con síndrome de Down. ¿Nuestros hijos cómo saldrían? No tienen hijos. No ¿Pueden tener Ya, hijos? pero supongamos, porque Félix dice que sí. Supongamos. ¿Cómo saldrían nuestros niños? También. También enfermitos, Sí, pues. con el Pero no síndrome. saldrían otra especie, ¿verdad? No. No. O sea, se dan cuenta que si se aumenta o se reduce la cantidad de cromosomas, el individuo sufre un daño. Entonces, eso se llama estudio de la citogenética. Y con ese estudio, los evolucionistas no pueden sostener su teoría. Por eso que cada ladrillo se quita. Con el tiempo viene otro y dice, no, acá tengo otro ladrillo, lo voy a poner, voy a hacer que la pared crezca otra vez. Bueno, lo pone.
Pero pasa el tiempo y la ciencia demuestra que no se puede sostener eso. Vamos a ver por qué. Vamos a ver esto. A ver, Carlitos, atiende. Tu pregunta me ha llevado a esto. Atiende, ¿ya? El doctor Hugo de Bryce dice que la fuerza más importante, bueno, lo dijo porque ya se murió, de la evolución son las mutaciones. Mira, él lo dijo en el año de 1902. Le aplaudieron. Sí, esa es la respuesta. Sí, bravo, bravo. Diplomas, discursos, conferencias en diferentes universidades. Muy bien. 1902. Viene un equipo de científicos y dice, no, no estoy de acuerdo con él. Ah, no, pruébalo, pues. Muy bien, vamos a probarlo. Instituto Max Planck, 1940. Alemania. Hacen estudios, experimentos con la Drosophila melanogaster. Y a esa Drosophila lo someten a mutaciones. Por si acaso, hay mutaciones inducidas. ¿Saben lo que son inducidas? Provocadas. Provocadas. Esto se hace para ver qué resultados se obtienen. Y hay mutagénicos biológicos, físicos y químicos. Un ejemplo de mutación biológico, los virus. Los virus causan mutaciones y daño permanente. Mutaciones químicos, las drogas, radiación. Mutaciones físicos, pues los rayos ultravioleta, por ejemplo. Hay dos tipos de mutaciones, genéticas y cromosómicas. Las genéticas se llaman mutaciones puntiformes. Alteran la secuencia de las BBNN. ¿Qué cosa es BBNN? Base nitrogenada. La secuencia de las bases nitrogenadas. Ejemplo. Un ejemplo de una mutación genética. Voy a poner anemia. Falciforme. Anemia falciforme y otra más común que ustedes han escuchado. Daltonismo. Y otra que ustedes han escuchado. Albinismo. Hay una lista enorme, pero no me acuerdo. Tengo 3. Anemia falciforme, daltonismo y albinismo. ¿A quiénes le dicen daltónicos? A los de trisoma 21. ¿A los que no pueden ver muchos colores? Sí pueden ver, Sí, no sí. pueden distinguir los colores. Por ejemplo, la bandera roja y blanca no la ve roja y blanca, la ve de otro color. Y quizás lo ve marrón con azul. Y díganme, ¿esa persona daltónica puede conducir un vehículo? ¿Debería conducir? No, ¿Por qué no? porque no podría No diferenciar la luz del distinguiría los semáforo. colores. Por eso que te hacen la prueba, pues si eres daltónico, supongamos, tú eres daltónico, no puedes manejar auto, está prohibido, porque vas a provocar muchos choques. Albinismo, ¿quiénes son albinos?
Lo que son blanquitos. ¿Qué pigmento les falta? ¿Cuál es el pigmento que da el color a tu piel? ¿Melamina? Melanina. No lo tienen. Como no lo tienen, son blancazos y se exponen al sol y tienen cáncer a la piel. Son mutaciones genéticas. Hay cromosómicas. Alteran el cariotipo. Alteran el cariotipo. ¿Recuerdas que cariotipo es la cantidad de cromosomas que uno tiene? Hay monosomía y trisomía. Monosomía, 46 menos 1. Trisomía, 46 más 1. Estamos hablando de nosotros los humanos. 46 menos 1 lo deja con ¿cuántos cromosomas a esa persona? 45. 45. ¿Y esto lo deja con cuánto? 47. Pregunto, ¿un niño Down qué es? ¿Monosomía o trisomía? Trisomía. Y dime un ejemplo de monosomía. Síndrome de Turner. Turner, el síndrome de Turner. Hay más, claro que hay más. Metaembra, Klinefelter, Jacobs, Edwards, etc. Señores, pregunto entonces, ¿las mutaciones mejoran o empeoran al individuo? Empeoran. Ellos dijeron que hay mutaciones positivas y hay mutaciones negativas. Las positivas ayudan a evolucionar y las negativas no. Muy bien. Hay mutaciones positivas. Repito, Instituto Max Planck desde el año de 1940 demostró que no hay mutaciones positivas. No, sí hay. ¿Y el plásmido en la bacteria? Ya, otro ladrillo vamos a poner. Revisemos los plásmidos en las bacterias. ¿Sabe usted lo que es un plásmido? No, ¿verdad? No saben lo que es un plásmido. Se dan cuenta que para hablar de la evolución, las personas tienen que tener un conocimiento más amplio de la biología, ¿verdad? Porque si no, no vamos a entender, nos quedamos así medio. Entonces, en el colegio, cuando te dijeron, el hombre proviene del mono, así, sí, se fue cambiando, y te pasan una película, así es, y así es, y te convencieron, y ahora tú eres evolucionista. Sí, sí, yo lo vi, dice. Por eso hay que saber muchas cosas. Un plásmido es una porción del genoma bacteriano. Imagínate que yo soy una bacteria. Yo soy una bacteria. Y yo tengo un plásmido. Este plumón es mi plásmido. Esto es parte de mi ADN. Tú eres otra bacteria. Este plásmido yo te lo doy a ti. Yo lo tengo y yo te lo voy a dar. ¿Sabes cómo se llama ese proceso? Muy bien, Adelín. Conjugación, señores, esa pregunta de examen de admisión. La conjugación. ¿Qué hay en la conjugación? Hay transferencia del plásmido de una bacteria a otra. Muy bien, tú recibiste mi plasma. La pregunta es, ¿te convertiste en otra especie o sigues siendo bacteria? Sigue siendo bacteria. Siendo bacteria, pero la pregunta es, ¿y qué ha hecho ese plasma en ti? Ah, ya. ¿Te ha beneficiado? Sí, porque te ha hecho resistente a los antibióticos. En otras palabras, a ti ahora ciertos antibióticos no te van a hacer daño. O sea, te ha hecho más fuerte. Sí es cierto, pero no te ha hecho otra especie. No has mutado. Solo te han dado algo para que seas más resistente. Es como la vacuna ahora para la pandemia de la COVID. La vacuna. ¿Qué hace la vacuna? Me ha convertido en un monstruo, en un caballo, en un gorila. ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace la vacuna? Nos dan resistencia ¿a quién? Al virus. Al virus. Nos inmuniza. O sea, eso que me han puesto es un plásmido. O sea, son genes que me han puesto del virus. Pero me han puesto poquititos para que no me... Pero no me han hecho otra especie. Y eso no es evolución. Eso es modificación.
En este caso, el sistema inmunológico para hacerlo más resistente. ¿Nada? Entonces, el ladrillo que pusieron lo tuvieron que sacar. Y yo los invito a ustedes que lo lean. Lean. Porque este tema es amplísimo, muchachos. Hay muchísima discusión. Pero el examen sí te puede preguntar. Dice, según Bryce, ¿cuáles son los tipos de mutaciones? Atención, la agraria dijo, una mutación de tipo puntiforme es cuando se altera, puntiforme. O sea, una mutación genética es cuando se altera la secuencia de las bases nitrogenadas. Voy a recordar de las bases, Eso sí te acuerdas, ¿no? Adenina, ¿qué más? Timina, Eso para que guanina, acuerdes. citosina. Si eso lo alteras, entonces vas a producir una mutación. Ya que te he puesto algunos ejemplos. ¿Has escuchado que zoólogos expertos en su equipo de trabajo han cruzado león con tigre? ¿Has visto eso? Sí. No, profesor. Algunos no han visto. Muy bien, ¿qué les parece Fuente. si alguien comparte pantalla y busca ligre? Busque ligre y pásenlo en pantalla para ver un ratito. Ligre. Son híbridos, muy bien. Para que vean lo que el hombre quiere hacer. Ahí lo tienen. Dice, es un híbrido. Ahí está la foto, miren el tamaño de esa bestia. Dice, es un híbrido producto del cruce entre un león y una tigresa. Un gigastentor. Señores, esas son fotografías, miren, miren el tamaño. Comparado con una persona, miren. La pata parece el tamaño de su cuerpo. Muy bien, es suficiente, quería que lo vean. Gracias, Carlos. Ok, profesor. ¿Lo vieron, chicos? La pregunta es, ¿ese cruce es natural? No. No. ¿Ese ligre puede tener hijitos? No. 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 ¿Y por qué se pueden cruzar? ¿Por qué lo han hecho? Porque los dos son felinos. Claro, y pertenecen al mismo género, pero no son de la misma especie. O sea, por ejemplo, gatos, leones, tigres, pumas, pertenecen al género felinos, pero diferentes especies. ¿Correcto? ¿Y a qué familia pertenecen? A la familia de los carnívoros. Y en los carnívoros hay felinos, caninos o cánidos, como quieras. Hay mustélidos y ursidios. Hay varios grupos. ¿Cómo ves? No es posible que la bacteria haya originado a toda la variedad de especies que existimos. Pero la teoría que se dio hace años decía que sí. Entonces, chicos, esto también está en tu prospecto. Tu prospecto dice teoría de las mutaciones. Entonces, las mutaciones son cambios en los genes o en los cromosomas que supuestamente eran la base de la evolución. ¿Quién lo planteó? El doctor Hugo de Bryce. ¿Cuándo son genéticas? Cuando altera la secuencia de bases. ¿Cuándo son cromosómicas? Cuando cambia el cariotipo. Apunta. Profesor. Dime, Mica.
La ictiosis también es una mutación. La ictiosis. Ah, ya, niño pez. Y es una mutación genética. Se dice piel con escamas. Gracias, profesor. Pero ese niño que nace con ictiosis es una persona, ¿verdad? No es un pez. No hay manera, chicos, no hay manera de estar de acuerdo con la evolución. No hay manera. Porque cada vez que se propone algo, viene la respuesta. Y siguen así, y siguen cabezando. Profesor, ¿y la exposición a radiación hace mutaciones también? Es- Sería puntiforme. Producen cáncer. Cáncer a la piel. Ya, gracias. Cuando uno se expone mucho tiempo a la radiación solar, el ADN se fractura, se malogra, se daña. Pero tú sabes que el ADN se autorrepara, ¿verdad? Pero si a cada rato lo sometes a daño, bueno, se autorrepara, tú lo sigues dañando, llega un momento que ya lo malograste. Ya no se repara, entonces la persona sufre una enfermedad que se llama cáncer a la piel, melanoma. Pero también puede haber otros cánceres más severos. ¿Puedo borrar? Sí, sí. ¿Hasta acá alguna pregunta, muchachos? Sí. Bien. Vamos a terminar haciendo este esquema práctico para entender el proceso evolutivo. Imagínate que ese es un túnel y esta es la evolución. Ahora mira bien. ¿La evolución tiene un final o continúa? Continúa. Continúa. ¿Tiene objetivo o no tiene objetivo? Sí. Sí, bien. Si continúa, no ¿No tiene tiene? objetivo. Claro, si es constante en el tiempo, no tiene objetivo. Para que tenga un objetivo tiene que haber una meta.
Por ejemplo, ¿cuál es tu meta tuya en este tiempo? ¿Cuál es tu meta primaria? Ingresar. Ingresar. El 31 de octubre. Tu día. Tu día. Ahí mira, puedes ingresarlo. Esa es tu meta. Y para que llegues a la meta debes estar bien preparado. ¿Sí? Muy bien. Llega el 31, das tu examen, apruebas el examen, pasas a la universidad. Cumpliste tu meta. Cumpliste un objetivo. Tranqui, ¿no? Por fin. Ya pues. O sea, se acabó el pre-universitario. Se acabó. Ahora le toca la vida al universitario. ¿Cuál será la meta ahora del universitario? Graduarse. Graduación. Bueno, 5 años, 6 años, de repente, graduado, ingeniero, X. ¿Y ahora tu meta ahora cuál es? ¿Trabajar? O conseguir otro título. Un trabajo. Muy bien. Pasa 1 mes, 2 meses, 4 meses, un trabajo. Te contratan. Listo. Te das cuenta que poco a poco tienes que cumplir metas. Porque tienes objetivos. Pero acá no hay objetivos. Entonces dice acá, en el tiempo, ¿los individuos de qué? Se adaptan. Se adaptan. ¿Y qué es adaptarse? Adecuarse al medio. Adecuarse al medio. Hay cambios morfológicos, fisiológicos y etológicos. Como dijo por ahí Carlos, creo, ¿cuáles son los cambios etológicos? Cambios del comportamiento. Para que haya esto, necesito fuerzas que impulsen la evolución. Que acá tienen las 4 fuerzas. ¿Me ayudan con la palabra? Mutación. Mutaciones. Migración. Migraciones. Recombinación. Ni leer. Recombinación. 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 ¿Cómo le digo en inglés? Crossing over. El crossing over, ¿qué garantiza? Variabilidad. Y la otra, deriva genética. Ahora atención, según Bryce, ¿cuál es la principal fuerza? Mutación. Mutación. En la actualidad, ¿cuál se considera la principal fuerza? Recombinación. Recombinación. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿La deriva genética qué es? Son cambios en pequeñas poblaciones. Disminuyen la carga alélica. Esto es lo más complicado de las fuerzas, porque a veces no lo entendemos o no sabemos explicar. Deriva genética, cambios en pequeñas poblaciones, disminuyen la carga alélica. ¿Qué cosa es carga alélica? Imagínate que tengo acá un depósito. Tengo acá un depósito. Y acá tengo canicas, miles de canicas. Cada canica representa un gen. ¿Correcto? ¿Qué cosa es esto? Dice, cambios en pequeñas poblaciones. Los científicos a esto le llaman cuello de botella. Muy bien, acá hay de todos los colores. Hay 100 canicas, de todos los colores. Por favor, alumna Castillo, ¿puede sacar una bolita? Muy bien, dígame qué color sacó. Amarillo. Sacó el amarillo. Muy bien. Carlos, mete tu manito y saca otra bolita. No colabora, señores. No colabora este alumno. A lo mejor ya lo sacamos, ¿ya? Nilda, por favor, tú saca una bolita. ¿Qué color sacaste, Nilda? Verde. Verde. Señores,
Supongamos que sacó la amarilla, era una verde y hay otros colores acá. La pregunta es, ¿esto tendrá hijitos de color amarillo o no? Ya no, pues, porque ese gen se quedó acá. Ella lo sacó. Entonces los amarillos ya no existen, los verdes ya no existen. Con el tiempo, la carga alélica se refiere a todos los genes. ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Nacerán canarios amarillos ahora? No. Ya no, pues. A menos que se encuentre con otro amarillo, ¿no? Eso es. Cambios en pequeñas poblaciones y disminuyen la carga alélica. Señores, esto ya ha preguntado la agraria. Dice, ¿qué fuerza evolutiva hace que la carga alélica de esa población se reduzca? Difícil si no sabes eso. La deriva. Primera cosa es deriva. Dice, barco a la deriva. ¿Qué significa? Sin rumbo. Sin rumbo, sin dirección. O sea, los genes de manera fortuita llegan al este o al oeste o al norte o al centro o al sur, llegan a cualquier sitio. Pero mientras se van por allá, se van perdiendo los genes. Entonces, ahí tienes el concepto de evolución. En el proceso evolutivo los individuos se adaptan. Y las fuerzas de la evolución son estas. No tiene objetivo. Finalmente, la evolución son cambios a corto plazo o a largo plazo. Largo plazo. La evolución, cambios a largo plazo. Y la adaptación a largo o a corto plazo. Corto plazo. Entonces ahí tienes una diferencia. La población, perdón, la evolución, cambios a largo plazo. La adaptación, cambios a corto plazo. ¿Quién actúa en la población? ¿La evolución o la adaptación? ¿Y la adaptación en quién se da? ¿En la población o en el individuo? Individuo. Cuidado, ¿yo evoluciono o me adapto? Se adapta. Todos en conjunto como humanos. Evolución. ¿Qué dura más? ¿La evolución o la adaptación? Evolución. ¿Qué tiene objetivo? ¿La evolución o la adaptación? Adaptación. O sea, por ejemplo, ¿alguna vez has ido al Cusco y alguna vez te ha dado el soroche? Soroche extremo. Bueno, pero ¿saben lo que es el soroche? Sí. Sí. ¿Por qué a las personas que van a altura le da el soroche? Falta de oxígeno. Falta de oxígeno. Falta de oxígeno. A ver, pregunto, esas personas están una semana y a una semana después les pasó. ¿Qué dirías? ¿Evolucionó? Se adaptó. No, o sea, Un estilo de vida distinto, Se ¿no? aclimatizó. Se aclimatizó al medio, claro, se aclimatizó. Pero no evolucionó, no se convirtió en gorila, pues. Pero antes creían que era así. Apunten eso. Sí.
Y para terminar, creo que debes recordar que hay dos tipos de evolución. En realidad hay más, ¿no? Hay microevolución, macroevolución. Pero lo que me pide el examen es evolución divergente y evolución convergente. Divergente y convergente. Una pregunta. ¿Cuál de los términos implica que se dividen en dos rutas distintas? Divergente. Divergente, ¿no? O sea, tú te vas al norte, yo me voy al sur. Tú te vas al mar, yo me voy al cerro. ¿Y qué significa convergencia? Ese, A ver, son dos individuos. Uno se va al norte, uno se va al cerro y otro se va al mar. Eso es divergencia. Pero si los dos se van al mar o los dos se van al cerro, ¿qué es? Convergencia. Convergen, ¿no? Ok. ¿En cuál de los dos comparten medio? ¿Convergencia o divergencia? Convergencia. Convergencia. En la evolución divergente dice desarrollan órganos homólogos y en la convergente desarrolla órganos análogos. ¿Qué significa homólogos? Que tienen igual origen. ¿Y qué significa análogos? Que tienen diferente origen. Vamos a poner ejemplos. Acá pongo patas, aletas y alas. Pero hablemos de mamíferos. Dime un mamífero con patas. Un mamífero con patas, pero no me pongas humano. Elefante. Ya, elefante. Un mamífero con aletas. Hola. Ballena. Ballena. ¿Quién come más, la ballena o el tiburón? La Ballena. El tiburón, ¿Ballena? pues, porque la ballena ya está llena. Un mamífero con alas, un mamífero con alas. El águila. Águila dice, oye, mamífero con alas, águila. Mamífero. Ahí tienes tres mamíferos, elefante, ballena y murciélago. Como son mamíferos, tienen ancestro en común. El origen es igual, pero sus extremidades cumplen funciones. Se adaptaron a cada lugar. Al suelo, al mar y al aire. Convergente, órganos análogos, diferente origen. Patas de grillo, patas de rana. El grillo es un insecto y la rana es un anfibio. Diferente origen, ancestros distintos. Pero para ellos las patas, ¿qué función tienen? Dar grandes ¿qué? Saltos. Misma función. Una más. Aleta de delfín, aleta del tiburón. Un mamífero y un pez. ¿Qué dijo examen de admisión? Atención, dice, el pico de un cóndor y los dientes de un cocodrilo, atención, el pico de un cóndor comparado con los dientes del cocodrilo, indicaría qué evolución, ¿divergente o convergente? Convergente. Un ave, un reptil, pero la función es la misma, porque tanto el pico como los dientes, ¿para qué le sirve? Para arrancar la carne. Desgarrar. Examen dijo, y esto con cuidado, porque esto se repite muchas veces. Las alas de una avispa, comparada con las alas de una abeja, ¿qué evolución es? Divergente. No, porque los dos son insectos, pues, mismo origen. Y las alas le sirven a los dos para volar. Última. Mis brazos con las patas anteriores del gato. ¿Qué? Divergente. ¿Me escucha? Es divergente. Chicos, esas son las evoluciones. Divergente y convergente. Órganos homólogos, órganos análogos. Igual origen, diferente origen. No te metas con la función porque no ganas nada.
ten cuidado con eso, ¿ya? Apúntalo. ¿El pingüino tiene alas o aletas? Uy, ay, ay, tampoco conocen los pingüinos. Es la única ave que tiene aletas, no tiene alas. ¿La foca qué tiene? Focos. Tiene aletas, pues. Aletas. ¿No? O sea, dice, ve, la aleta de una foca, las aletas de una foca, con las patas del león, ¿qué serían? Evolución divergente, ¿no? Órganos homólogos, evolución divergente. ¿Sabe usted qué le dijo un jaguar a otro jaguar? How are you? How are you? ¿Está bien? How are you? How are you? Ese fija, para el examen fija. De que no te olvides esa. Aldo, preguntas. Castillo, preguntas. ¿No hay preguntas? Bien, me queda muy poco tiempo. ¿Qué les parece si repasamos? ¿Ya? Para terminar, porque ya se acabó. Bien, empezamos, muchachos. ¿Verdad o no? Lamarck dijo que el más apto sobrevive. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Quién dijo que el más apto sobrevive? Darwin. ¿Quién con quién? Con Wallace. Wallace. ¿Cuál es la unidad que evoluciona?
Población. La población. ¿Y cuál es la unidad que se adapta? Individuo. ¿Cuál es a largo plazo? Evolución. 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 ¿Cuál es la, según Bryce, cuál es la principal fuerza? Mutación. La mutación. Mutación. Tipos de mutaciones. Genética. Cromosómica, etológica. Una persona que nazca con síndrome de Turner, ¿qué tipo de mutación es? Cromosómica. ¿Monosómica, trisómica? Monosómica. Monosómica. ¿Le falta o le sobra? Le falta. O sea, una persona con síndrome de Turner, en total, ¿cuántos cromosomas tiene? 45. 45. ¿Y un niño Down? 47. Dime un ejemplo de una mutación genética. Albinismo. El albinismo, ¿eso es por falta de qué? Por el pigmento de melanina. Melanina, no melamina, melanina. Por si acaso, el albinismo es una enfermedad asociada a gen de tipo recesivo, no es dominante. ¿Saben lo que es recesivo, no? Se pone letra mayúscula o minúscula. 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 Si le ponen así, así. ¿Cuál de los dos tiene la enfermedad de albinismo? ¿Cuál? La segunda. La segunda. ¿Y este qué es? Dominante. Híbrido. Heterocigoto. Se dice hetero porque tiene un grande y un chiquito. Pues. Este es heterocigoto. ¿Y esto qué es? Homocigoto. ¿Dominante o recesivo? Recesivo. O sea, ¿cuál es albino? El El segundo. ¿Y este qué es? Dominante. No, ¿es o no es albino? No. Es portador. ¿Qué significa portador? Que no lo expresa. No tiene, pero puede traspasar. Claro, tiene el gen, pero en él no se expresa. ¿Sus hijos podrían nacer con albinismo? Sí. Claro que sí. ¿Quién presentó la primera teoría de la evolución? Lamarck. Lamarck. ¿Cómo se llama tu teoría? El del uso y desuso. Caracteres adquiridos. ¿En qué se basa? En el uso y desuso de órganos. Uso y desuso. Muy bien, el uso y desuso. ¿Y quién apoya la teoría de Darwin? Wallace. Wallace. Pero no, Darwin y Wallace es lo mismo. Ellos hicieron la teoría. ¿Quién lo apoyó? Malthus habló sobre qué? ¿Dinámica de qué? De la población. Dinámica de poblaciones. Dice, es una fuerza de la evolución que reduce la carga alélica. ¿Cómo se llama esa fuerza? Deriva genética. Deriva genética. Deriva genética. Cuando se habla de genética mendeliana, ¿en la teoría de Darwin se incluye o no? No. No, Darwin no la incluye. ¿Quién sí la incluye? Dobzhansky. Dobzhansky, ¿no? Ya si quiere decir dos chasquis, no importa, dos chasquis. Dobzhansky. ¿Verdadero o falso? La evolución se da a corto plazo y se aplica en un individuo. Falso. A largo plazo. ¿Verdadero o falso? Según Darwin, los órganos que se usan desarrollan más y los que no se usan se atrofian. Falso. Falso. Según Lamarck, los hijos adquieren las características de sus padres. Verdadero. ¿Cuándo se dice que la evolución es divergente? Cuando son de la misma especie. Mismo origen. Claro. Sus tejidos tienen el mismo origen, pero diferente función, ¿no? O sea, se adaptan cada uno a su medio. Puede ser al mundo marino, al mundo terrestre, al mundo aéreo. Entonces, las alas de la paloma con las alas de la mariposa, ¿qué serían? Convergente. Muy bien, chicos. Gracias a todos por su participación. Sigan avanzando.
sigan mejorando para que logren el objetivo, pues. ¿De acuerdo? Por mi parte, es todo. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias a todos. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Mónica, Profesor, cuídese. adelante, muchachos, sigan estudiando.